y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad os hará libres. Nuestro tema esta noche es titulado Libertad de conciencia y el cumplimiento profético. Libertad de conciencia y cumplimiento profético. Oremos, hermanos, antes que comenzamos. Padre Celestial, a ti pertenece gloria, honra, majestad y dominio para siempre. A ti pertenece el reino, la gloria, nuestra lealtad, nuestra confianza. Oh Padre, gracias para permitirnos esa oportunidad para estudiar tu palabra esta noche. Humillamos delante de ti, pidiendo perdón por todos nuestros errores, pecados, pidiendo por limpieza en la sangre de Cristo Jesús, de nuestra mente, corazones y espíritus. Pedimos también que usted puede, por favor, cumplir la promesa de Jesús y enviar el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, para guiarnos en toda verdad esta noche. Que Él sea realmente nuestro Maestro esta noche. Y yo pido que usted puede poner en mi mente tus pensamientos, llenar mi corazón con tus sentimientos y ponga tus palabras en mi boca. Abre nuestros corazones y mentes y almas para recibir lo que usted tiene para comunicar esta noche. Que todo sea para la gloria tuya, por la avanza de tu reino y el establecimiento aún más profundo de tu santa voluntad en nuestras vidas. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La verdad y la libertad son hermanos. La verdad y la libertad son hermanos. No puede herir a uno sin herir al otro. Si atacamos la verdad, eventualmente vamos a atacar la libertad. Si odiamos la libertad, va a ser necesario para atacar su hermano gemelo, la verdad. Esta noche vamos a contemplar qué es la libertad de conciencia. ¿Qué es la libertad de conciencia? En primer lugar, queremos decir que muchos saben algo sobre la libertad religiosa y la libertad de conciencia. ¿Será que la libertad de conciencia y la libertad de religión es la misma cosa? ¿Será, hermanos? ¿Qué es la libertad religiosa? Según Wikipedia, la libertad religiosa es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión o de no elegir ninguno, o de no creer o validar la existencia de un Dios.
Esa es la equivalencia de ateísmo y agnosticismo. O ejercer dicha creencia públicamente, sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla a la fuerza. La libertad de religión está íntimamente conectado con la libertad de expresión. Si un país garantizó la libertad de religión, es necesario para que esa libertad de religión sea real. Es necesario que el país también provea una garantía o un ambiente en donde la libertad de expresión es bienvenida. No puede profesar libertad de religión en un país donde no hay libertad de expresión. Quiero que consideramos eso cuidadosamente y considerarlo en una forma práctica, no solo en la teoría de los términos o de las definiciones. Entonces, la libertad de religión requiere libertad de expresión. Y conectado con la libertad de expresión es la libertad de la prensa también. Porque la libertad de expresión no solo garantizar libre expresión vocal, pero la utilidad de todos los medios para amplificar o expandir la expresión de la voz o de la mente. Entonces, si existe medios por lo cual el pensamiento puede ser promulgado a varias personas o multitudes, entonces debe existir en un país donde hay libertad de expresión, libertad de la prensa. Significa que en un país que garantizar libertad de religión, ese país también debe garantizar libertad de expresión. Y si está garantizando libertad de expresión, para no caer en el error de hipocresía, ese país también debe garantizar la libertad de la prensa. En el último año, 2020, comenzamos a ver grandes movimientos para silenciar la libertad de la prensa. Y para hacer eso, eso significa que es un ataque contra la libertad de expresión. Pero voy a hablar un poquito más sobre eso, un poquito más después. Entonces, la libertad de culto o la libertad religiosa es un derecho fundamental que refiere a la opción de cada ser humano para creer, para ejercitar su voluntad, para tener religión o para creer en Dios y para expresar lo que cree o lo que no cree. Pero ¿qué es la libertad de conciencia? La libertad de conciencia y la libertad de religión es lo mismo. Son relacionados, pero no son lo mismo. La libertad de conciencia es la libertad
de un individuo para seguir sus creencias religiosas o éticas. Es la libertad para pensar y para actuar en armonía y con fidelidad a sus convicciones. Esa es la libertad de conciencia. Entonces, si preguntamos, ¿qué es la diferencia entre la libertad de religión o la libertad religiosa y la libertad de conciencia? ¿Cómo podemos distinguir en una expresión cómo distinguimos los dos? ¿Alguien quiere expresar? ¿Cómo distinguimos la diferencia entre la libertad de religión o la libertad religiosa y la libertad de conciencia? La libertad religiosa es un derecho fundamental. Los dos son derechos fundamentales. Pero la libertad religiosa es una libertad que está bajo la protección del Estado. Es el Estado que garantizar esa libertad al individuo. Y el Estado puede proteger o el Estado puede oprimir ese derecho. Pero la libertad de conciencia, podemos decir que es la libertad de conciencia. Es el individuo quien es responsable para mantener esa libertad. No es el Estado, pero el individuo mismo. Voy a explicar. Alguien puede disfrutar libertad religiosa en un país donde este derecho está garantizado y protegido. Significa que en un país donde hay libertad religiosa, ninguna religión va a recibir derechos o privilegios encima de otros. Significa que el derecho de cada ciudadano para escoger o elegir sus convicciones religiosas son protegidos, son bajo la protección del Estado mismo. Pero si ese Estado llegó a un punto que comenzar a actuar con intolerancia a la religión o un cierto religión, entonces no va a haber en este país más libertad religiosa. Y si el Estado comenzó a imponer leyes para prohibir el ejercicio libre de la religión o de cierta religión, más probable va a llegar el momento cuando van a imponer penales contra los que ejercitar su religión o ejercitar esta religión. Vamos a decir que llegó al punto que comenzó a poner en cárcel los que intentar a practicar la religión prohibido o a expresar ese ideas de su religión, de esa religión prohibido. Y el Estado puede poner una persona por su religión en cárcel
en cárcel o puede aún sentenciarlo hasta la muerte. Pero el Estado puede perseguir, puede oponer una religión y puede retirar la libertad para practicar públicamente esa religión. Pero el Estado y ninguna entidad o sistema tiene la autoridad para controlar la libertad de la conciencia. Nadie. El único que tiene autoridad sobre la conciencia es el individuo mismo. Es el individuo mismo que tiene la autoridad sobre su conciencia. Entonces, alguien puede estar en cárcel por una razón religiosa o por una decisión, pero una decisión que probablemente está en oposición de ciertas normas, pero esa persona puede estar todavía libre. Probablemente no está libre en su cuerpo para andar o para dar expresión afuera, pero esa persona puede estar libre, todavía disfrutando la libertad de conciencia. ¿Cómo? Porque no olvida que la libertad de conciencia es la libertad para seguir las convicciones o las creencias religiosos, las creencias éticos o religiosos de uno. Es la libertad para pensar y actuar en armonía y con fidelidad con mis convicciones. Entonces, la persona puede, su libertad para mover puede ser quitado, pero eso no significa que su libertad de convicción o su libertad de su conciencia está quitada. Nadie puede quitar la libertad de conciencia. Nadie. Cada ser humano tiene ese derecho dado por Dios de una conciencia libre. Pero ¿alguien puede perder la libertad de conciencia? Sí, pero no porque fue quitado, solo porque fue rendido. ¿Está escuchando, hermanos? Nadie puede quitar su libertad de conciencia, pero usted mismo puede rendirlo. Usted mismo puede venderlo. Pero aparte de ti, separado de ti, nadie puede quitarlo. Entonces, entre todo lo que el hombre tiene, uno de los tesoros más grandes es la libertad. Y es la libertad de conciencia. La libertad para creer, para pensar, para actuar según mis creencias o mis convicciones. Es muy importante. Y esa creencia, ese tesoro de la libertad, no es cualquier cosa. Yo quiero someter, mis hermanos, que la cosa más cara en el universo
la cosa más cara en el universo es la libertad de conciencia. ¿Cómo sabemos? Dios valorar la libertad de conciencia tanto que Él no creó ni ángeles ni el hombre como automatos, como robots, simplemente para reflejar a sus pensamientos y su voluntad. Él nos da una libertad a decidir si vamos a reflejar su pensamiento y su voluntad o no. Tenemos derecho, no derecho, pero tenemos la libertad a decir a Dios no en cualquier momento. Entonces, Dios valorar este derecho tanto que Él estaba dispuesto a arriesgar la seguridad del mismo ser humano, la seguridad del mismo universo, para mantener esa libertad. Debemos pensar bien en eso. La seguridad del universo es muy, muy importante. Pero Dios no quería un universo seguro donde no hay libertad. Porque Él quería un universo donde hay un cierto nivel de, hay seres con un cierto nivel de inteligencia. Inteligencia para pensar y para actuar, para expresar libremente, según sus convicciones en su corazón y en su mente. Y Él guardaba esa libertad aún hasta al peligro de que la armonía y la paz puede ser quebrantado en el universo. Y justamente ese pasó por la libertad de expresión. Vino el momento cuando un ser quien estaba de mucho tiempo en armonía con Dios y su voluntad y su gobierno, decidir para no actuar más bajo la voluntad de Dios, pero bajo su propia voluntad. Y se rompió la paz del universo y poner en peligro no solo la paz, pero la vida de otros. Pero vemos que Dios, después de esta rebelión, sigue su trabajo de creación y creó el hombre. Y creó el hombre con esa misma facultad de libertad. Entonces, si Dios había observado ya, por supuesto, Dios no necesita observación para aprender, porque Dios no puede aprender. Dios ya sabe. Pero vemos que en el medio de un conflicto, en el medio de un universo donde la paz estaba en peligro, donde la seguridad fue expuesto a peligro, Dios creó un nuevo orden de seres humanos con la misma libertad que puede aumentar también, depende de cómo esa libertad va a ser utilizado o expresado, puede aumentar aún la lucha, la oposición y poner aún más peligro, traer aún más peligro en el universo. Pero Dios no proteger el universo, no veo la libertad, Dios no ve la libertad como el peligro más grande en el universo.
y decidir para abrogar la libertad en el nombre de la seguridad. Y estaba esperando que usted está siguiéndome bien cuidadosamente. Dios no valorar la seguridad encima de la libertad. Por supuesto, Dios tiene formas y al final Él va a restaurar la seguridad plena del universo, pero sin destruir la libertad. ¿Por qué yo digo que la cosa más cara en el universo es la libertad? Es porque es. Dios, cuando Él decidió para crear el universo, sabía si Él decidió para dar ese tipo de libertad a las criaturas que puede poner en peligro la seguridad. Pero Él decidió para así formó los ángeles y así formó el hombre. ¿Por qué Él decidió hacer eso? Porque Dios estaba dispuesto a pagar el precio por el ejército de este nivel de libertad. Dios firmar o sellar la garantía de la libertad en el universo con su propia sangre, si podemos decir eso. La marca de la libertad universal está en las manos de Jesucristo. Por la libertad, por la protección, por la dádiva, por el regalo de la libertad y la protección de la libertad, Él murió. Porque si Dios quería seguridad, afuera de la libertad, Él podía abrogar la libertad no más y restaurar la seguridad al universo, poniendo todos en una forma que ellos van a estar completamente y para siempre actuando, pensando en armonía con sus designios y su voluntad, sin otra opción. Pero Dios valora esta libertad, mientras que Él no valorar la opción, no valorar que andamos en rebelión, pero Él valorar que debemos tener la opción a elegir. Si vamos a estar con Él o vamos a decir, no, no queremos estar con Él. Él valorar ese. Entonces, antes que Dios formó el mundo, Él ya decidió para pagar el precio por la libertad. El pecado y todo lo que vemos, lo que puede ser peligro en el mundo, viene porque Dios decidió a formar criaturas libres. Podemos hablar un poquito más sobre la libre albedrío, pero voy a dejar eso por otro momento. Ahora queremos hablar simplemente sobre la libertad de expresión, la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Entonces, la libertad de conciencia es especialmente valorado y fue enfatizado especialmente después en la luz de la reforma protestante. Reforma protestante, sí.
estos años, desde 2020, con la venida de esta crisis al mundo, comenzamos a ver ciertas acciones que fuertemente cuestionan la libertad de expresión, la libertad de la prensa. Primero, probable podemos decir primero la libertad de la prensa y la libertad de expresión. Y la realidad, no hay forma que podemos limitar la libertad de la prensa sin limitar la libertad de expresión. No hay motivación o motivo para limitar la libertad de la prensa. Solo hay una sola motivación para limitar libertad de la prensa. Y eso es la discriminación contra la libertad de expresión. Y no debemos olvidar que la verdad y la libertad son, ¿qué decimos, hermanos? Hermanas. Hermanos. Muy bien. ¿Qué tipo de hermanos son esos? Son gemelos. Son gemelos. Entonces, si toca uno, el otro va a sentir el dolor. Son tan íntima su conexión entre ellos que no puede tocar uno o no puede bendecir uno sin que el otro disfrutar la bendición. Tampoco puede maldecir uno sin el otro sentir la maldición. Muy bien. Entonces, no debemos ignorar cualquier brecha a la libertad y pensar que nosotros como cristianos estamos sin peligro. Un brecha de la libertad de la prensa es un ataque contra la libertad de la expresión. Y cuando y donde la libertad de expresión no es valorado, el cristiano no tiene. O el cristiano su libertad está en peligro. Porque el cristiano necesita también la libertad de expresión. Y no estamos hablando solo de la expresión con manos o con pies, con actos. La expresión de verbal, audible, o la expresión de palabras escritos es muy importante por el cristiano y por el cristianismo. Porque el hombre fue formado en la imagen de Dios. Y una de las facultades muy importantes que Dios nos da es la facultad de hablar. Dios creó el mundo hablando. Dios creó el universo con la palabra de su boca. Y esta facultad que Él nos da, la facultad de hablar, es una facultad bien importante por nuestro llamado como criaturas para dar expresión a la imagen de Dios. Entonces, debemos reconocer que en la profecía, cuando Jesús habló sobre la persecución que viene a la iglesia cristiana,
una de esas persecuciones o conectado con esa persecución es el sentido de incomodidad con la expresión de nuestra fe. Por ejemplo, cuando Jesús habla en Mateo 24, versículo 7 y hasta el versículo 11. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. Ok. Va a haber persecución. ¿Cuál va a ser la razón por esa persecución? Entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. ¿Cómo alguien expresa un nombre? Cuando vamos a utilizar el nombre de nuestros hijos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué miembro de nuestro cuerpo vamos a utilizar para dar expresión de un nombre? La boca mismo. La boca mismo. Entonces, debemos entender que conectado con todo el aborrecimiento de la fe cristiana, es el aborrecimiento de la libertad de expresión para el cristiano expresar su fe en su Dios, dando expresión verbal de este nombre llamado Jesús de Nazaret, Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús dice que la persecución va a venir por causa de mi nombre. Versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ok. ¿Por qué va a haber tropiezo? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Ok. ¿Por qué van a entregar a personas? ¿Dónde van a entregar? Jesús ya dijo a tribulación. Significa van a entregar a las autoridades. Van a entregar para que ellos puedan ir a los cortes, a los tribunales y terminó en cárcel o terminó condenados a la muerte. Pero ¿por qué? ¿Por qué y quién van a entregar a ellos? ¿Y por qué? ¿Qué dicen mis hermanos? Según la palabra aquí. Van a ser entregados por los que son por el tropiezo. Muchos tropezarán entonces. Entonces, por el ofenso. Algunos van a tener ofenso por su testimonio. Y por el hecho que no están de acuerdo con su testimonio, van a entregar. Y es interesante. Pastor, o sea, los de la misma iglesia. ¿Perdón? O sea, los de la misma iglesia. Exactamente. Los mismos hermanos, a los otros hermanos. Sí, mira, vamos a leerlo
más cuidadoso. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ese versículo no da la idea que el cristiano va a estar odiado por el nombre de Jesús, ¿no? Por su fe en Cristo. Pero en versículo 10 da un detalle más. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Entonces, ahora está hablando en el contexto de la iglesia, en el contexto de los creyentes. Entregarán unos a otros. Entonces, ¿cómo el cristiano va a llegar a la autoridad? Los mismos hermanos van a entregarlos. Porque va a venir división. Sabemos que Jesús había había predicho división en las familias, pero Jesús también profetizar sobre división en la iglesia. Aquí es la profecía. Va a venir algo que va a causar división en la iglesia, entre hermanos, en los últimos días. Y van a entregar unos a otros. Mira el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ok. Entonces, ¿ve? Entonces, los que si levantará en la iglesia muchas falsos profetas, y ellos comienzan a convencer a muchos con su testimonio, pero ¿todos van a creer los falsos profetas? No todos. No. Los escogidos no van a creer los falsos profetas, porque Jesús, aunque dice, él dijo, vamos a, y si, no, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Entonces, ¿qué se está diciendo? Que todo el mundo y toda la iglesia va a quedar engañado, con la excepción de ¿quién? Elegidos. Los elegidos. Los elegidos. Entonces, el testimonio de los falsos profetas y falsos cristos, falsos maestros, va a ser bien fuerte tanto en el mundo, tanto en la iglesia como en el mundo. Y eso va a causar una separación entre los escogidos en la iglesia y los que son solamente profesando fe. Entonces, ¿qué va a causar ese tropiezo? Versículo 10. ¿Qué causa el tropiezo en versículo 10? Y mover unos para entregar a otros. ¿Cuál va a ser la causa del tropiezo? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es, hermanos? Es la convicción es la convicción no negociable. ¿Sí? ¿Ese es correcto? No negociable. Es la convicción no negociable. Eso es lo que causa.
el tropiezo. Porque en el tiempo normal, cuando no hay nada para poner nuestra confesión en peligro y para poner en peligro a una persona que confesa a Jesucristo o confesar ciertos aspectos de la fe cristiana. En el tiempo normal no hay problema. Pero cuando vienen ciertas restricciones que poner presión a la conciencia, para mover la conciencia a rendirse a estas restricciones y abandonar ciertos principios o ciertas convicciones, vamos a ver que la iglesia va a ser dividido cuando llegó estas cosas. Va a haber personas que cuando no había estas restricciones, parece bien. Pero momento que vienen estas restricciones, va a haber personas que están dispuestos a ceder sus convicciones, sus posiciones, sus creencias para acomodarse a estas nuevas restricciones o estas nuevas normas. Pero también a la misma vez va a haber personas en la iglesia que no van a estar dispuestos a negociar sus convicciones y van a argumentar que no podemos dejar lo que Dios dice que debemos hacer, porque Dios dijo eso. Si nosotros rendirnos a estas nuevas normas, vamos a caminar en violación a lo que Dios había mandado. Y ahí va a encontrar dos grupos en la iglesia. Dos grupos. Los que ceden a las normas de Dios y exaltar a las reglas de hombres y gobiernos encima de la ley de Dios y las normas de Dios. Y el otro grupo que dice no. Las normas de Dios son encima de la norma del hombre o los gobiernos o las autoridades terrenales. Porque las autoridades tienen su autoridad de Dios. No tiene autoridad en sí mismo. Su autoridad viene de Dios. Entonces, ellos no tienen ninguna autoridad para usurpar o para burlar la autoridad de Dios sobre su rebaño. Y eso vamos a ver diferencia entre hermanos en la fe. Los que tienen creencia solo. Y los que tienen creencia y convicción. ¿Cuál es la diferencia? La creencia es algo que todo profesar creer. Pero los que solo tienen creencia y no tienen convicción están dispuestos a mantener su creencia solamente mientras es conveniente para hacerlo. Mientras los que son de convicción no van a negociar para nada sus creencias. Y Satanás sabe que hay dos tipos en la iglesia. Él sabe eso también. Dios también. Y yo creo que por lo menos debemos saber en qué grupo queremos ser. Yo creo que cualquier persona que entiende la fe de Cristo Jesús
debe estar anhelando para ser parte del grupo de personas, no solo que profesa creencia, que profesa o confesar creencias, pero que realmente tiene convicción. No está dispuesto a negociar su creencia. Según lo que la palabra de Dios dijo, no está dispuesto a negociar la palabra de Dios. Para nada. Si el precio sea perder libertad o perder la vida, ellos no están dispuestos a negociar, porque para ellos la libertad de conciencia es sagrada y que ellos tienen un llamado a mantener su conciencia libre y puro delante de Dios, porque es su servicio o su culto racional. No pueden tener una creencia así en su mente y en su corazón y está actuando en una forma diferente. Eso no es racional. Esa es locura. Entonces ellos saben que tiene un llamado de Dios para ofrecer a Dios un culto racional. Un culto que involucra el intelecto y un culto que involucra los sentimientos o los afectos, mejor. Intelecto y afecto, mente y corazón pertenece a Dios. Y debemos dar a Dios lo que Él pide. Que amamos a Él con toda nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras almas y todo nuestro ser y fuerza. Muy bien. Pero en los últimos días, sabemos por profecía, pues primero sabemos que Satanás nunca le gusta la libertad. Nunca. Y la libertad de conciencia es algo que Dios respeta. La libre albedrío, el libre albedrío, también es algo que Dios respeta y que Dios da. Y probablemente yo voy a tomar poco tiempo para hablar sobre eso. El libre albedrío es la capacidad que Dios da a sus sujetos, a sus súbditos, para decir a Él no. Simplemente, ese es libre albedrío. Es la capacidad del sujeto, del rey del universo, del súbdito, del rey del universo, a decir al rey no. El libre albedrío solo existe en el reino de Dios. Ojalá que, hermanos, usted tiene un bolígrafo o algo para escribir eso. Lo que voy a decir ahora. El libre albedrío solo existe en el reino de Dios. Y solo existe por los súbditos de Dios. Solo los ciudadanos del reino de Dios tienen libre albedrío. Voy a explicar por qué. Probablemente usted ya entiende. Porque los que forman parte de otro reino no tienen, porque ese es un derecho que el rey da. Y el único rey que da libre albedrío
es Dios. Los súbditos del reino de tinieblas no tienen libre albedrío. Voy a repetir. Los súbditos del reino de tinieblas no tienen libre albedrío, porque su rey o su amo no da a ellos esa libertad. ¿Cuál es la libertad? ¿Qué es libre albedrío? La capacidad a decir al rey no. Dios da a sus súbditos esa libertad a decir a él no, yo no quiero te como rey. Nada más, yo no quiero hacer tu voluntad, yo voy a hacer mi propio. Pero en el reino de Satanás no existe eso. En el reino de Satanás, el súbdito está en cautivería para hacer un solo voluntad. La voluntad del amo, Satanás. Satanás no es bueno, entonces él no da esa libertad. Él solo quiere que usted hacer solo, los que están bajo en su reino, solo hacer su voluntad todo el tiempo. Entonces él mantener a sus súbditos en cautivería. Y la cautivería es manipulado por los afectos. El mantener la voluntad en cautividad a los afectos. Eso también funciona en el reino de Dios. Pero Satanás manipula los afectos para mantener la voluntad en cautivería. Y por el hecho que el hombre que está en el reino bajo el reino de tinieblas tiene sus afectos en un estado de caída, de decadencia. Entonces, así Satanás manipula su voluntad. Llamando, jalando, manteniendo su voluntad en cautividad de sus afectos que solo tiene interés en la voluntad, en hacer la voluntad de su amo, no la voluntad de Dios. Entonces, Satanás realmente no está interesado en la libertad, no valorar la libertad. Y para mantener sus súbditos, él toca mantener ellos bajo engaño. La herramienta grande de Satanás es siempre es engaño. A engañar a todo el mundo para hacer su voluntad. Cegó los ojos de sus súbditos de la verdad. Por eso Jesús dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En Apocalipsis 13 vemos como una bestia, Juan dice que vio una bestia en Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí vemos características de 4 animales. Primero, esta bestia es una amalgamación de diferentes animales. Tenía cuerpo de leopardo, pies de oso,
o garras de oso, y boca de león. Y tiene la autoridad de dragón. Significa, dice que recibe su autoridad del dragón, su trono, su poder del dragón. Y esta bestia, entendemos que está hablando sobre una continuación de los 4 poderes globales que leemos en Daniel 7, que fue representado como un león con 2 alas. El segundo Medo Persia, un oso que tenía 3 costillas en su boca. Y el tercero, un leopardo que representaba Grecia. Yo dijo que el oso era Medo Persa, ¿no? Y el cuarto era una bestia que no fue describido, pero aquí podemos deducirlo que era el cuarto bestia que representa Roma, porque Apocalipsis 12 nos mostró Roma esperando, nos mostró un dragón, un gran dragón rojo que estaba esperando la nacimiento del hijo de la mujer, que era el hijo de Dios, para devorar el simiente de la mujer. Y sabemos que Jesús nació, fue encarnado bajo el régimen de Roma imperial, que estaba representando un judío, pero trabajando en el servicio de Roma, que declaró la exterminación de los bebés bebés varones en Betlehem, en Belén, y esta región bajo de 2 años y menos. También era Roma quien crucificó a Jesús. Entonces, estamos viendo 4 poderes: global, Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma, dando su fuerza o característica a una manifestación de un poder global después de la caída de Roma imperial. Y estamos hablando aquí sobre Roma papal. Y la palabra dice, y vi, en versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, Roma papal, mientras estaba sano, estaba mostrando su poder, un poder como el dragón, que era Roma imperial, pero que recibe su autoridad y muestra una autoridad satánico, una regla duro, un mano duro, como el gobierno de Satanás, así era Roma. Y el papado, por el tiempo que estaba en poder, por 1260 años, 200 días proféticos, que fue años literales, mostró una característica bien opresivo, un odio, un disgusto por la libertad, un disgusto por la libertad de conciencia. Pero ese bestia, ese poder, fue herida. Recibió una de sus cabezas, recibió una herida mortal. Y esa herida mortal fue infligido en el año 1798 por Napoleón, cuando Berthier, su general Berthier, fue al Vaticano y tomó el Papa.
cautivo, ponerlo en cautividad. Pero la profecía dice que, pero su herida mortal fue sanada. Entonces, está diciendo la Biblia que el mundo debe esperar un revivimiento de opresión. Un revivimiento de opresión del siglo medio, del periodo de oscurantismo, que en los últimos días de la historia del mundo, el mundo va a caer de nuevo bajo este mismo poder del oscurantismo. El papado restaurado. Pero ¿cómo el papado va a tener su poder restaurado? Vamos a ver un poco. Antes que vemos cómo, vamos a mirar qué va a pasar después que su herida mortal fue sanado. Dice, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Se maravilló, se admiró, se creó, se respetó, se reverenció toda la tierra en pos de la bestia. ¿Por qué? Porque terminaron engañados. Entonces, justo conectado con la sanidad de la herida mortal de la bestia, del papado, es un engaño global. Y mira, ¿cuál va a ser el resultado de ese engaño? 4. Y adoraron el dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién va a adorar? El instrumento es Roma papal. Pero ¿a quién está atrás? ¿Quién da la autoridad? Es Satanás. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Wow. El engaño es tanto que ellos perdieron la percepción, perdieron la capacidad para distinguir entre la bestia y su sistema y Dios. Ellos comenzaron a dar un culto, una actitud, una expresión, una confianza a la bestia y su sistema que solo Dios merece. Tanto que ellos podían alabar a la bestia con palabras que solo Dios debe escuchar. Que solo a Dios debemos expresar palabras como eso. Esas palabras deben decir, ¿quién es como Dios? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8. Si Dios por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, va a haber una persecución después de 3 años y medio. Y abrir su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Cómo puede ser posible, hermanos? Mira, el mundo tiene muchos cristianos. El mundo tiene muchos cristianos. Y también hay judíos, también hay musulmanes que dicen que el Creador es Dios y no debemos blasfemar su santo nombre. Entonces, ¿cómo los cristianos, como tantos cristianos, tantos judíos, tantos musulmanes que saben mejor que solo debemos creer y adorar el Creador? ¿Cómo ellos van a caer bajo un engaño para adorar la bestia? ¿Qué engaño sutil puede llegar a causar personas para expresar actitudes
que solo pertenece a Dios. ¿Será que ese engaño ya había comenzado? ¿Será que muchos ya cristianos y muchos en el mundo ya están bajo ese mismo ambiente, mismo miasma de confianza, de dependencia de un sistema? Y que su confianza y su dependencia de este sistema transciende su confianza en Dios. Que su dependencia de ese sistema transciende su dependencia en Dios, y por el hecho que ellos estaban tan acostumbrados a vivir así, que no discernir que la expresión de sus afectos, la expresión de su confianza, la expresión de su creencia, de su forma de vivir, de ver la vida, ellos no ven que eso es una expresión de su fe. No verlo como expresión de su fe mismo. Entonces ahí vemos que los que tienen una fe que no tiene autoridad sobre cómo ellos viven, van a seguir manteniendo su creencia. Porque no importa su creencia, su creencia no importa, no tiene el poder para afectar su conducta. Y van a pensar que ellos todavía tienen su fe, distinto de lo que ellos están practicando diariamente en su vida. ¿Será que eso va a ser el engaño en los últimos días? Pero vamos a ir a la segunda bestia. No, antes que ir, vamos a leer el versículo 8. Versículo 7 y 8 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Mira, hermanos, ¿quién no va a andar en pos de la bestia? ¿Quién, hermanos? Solo los que tienen. ¿Qué dice mi hermana? Su nombre escrito en el libro de la vida. Exactamente. Solo ellos que tienen su nombre escrito en el libro del Cordero, el libro de la vida. Ok, vamos a mirar rápido cómo el herida de la bestia, de la primera bestia, va a ser sanado. Bestia que subió a la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué es esa bestia? Esa bestia es un poder político, pero subió a la tierra, no del mar. El mar representa pueblos, multitudes y naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Entonces, si esa bestia subió a la tierra, significa subió a un lugar que no es tan populado, no es tan establecido en respecto a gobiernos formales como en el mar. Entonces, estamos hablando sobre un nuevo poder político que va a establecer sí mismo, no en el mundo antiguo, pero en el mundo nuevo. Y que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué esos son cuernos? ¿Qué son cuernos? Cuernos representa poder o autoridad. Significa que la autoridad de este gobierno, de ese poder político, va a ser diferente. Va a tener
autoridad como cordero, cuernos como cordero. ¿Y qué dice el Cordero de Dios sobre poder y sobre autoridad? Él dijo, mi reino no es de este mundo. Él dijo, da a César que pertenece a César y da a Dios que pertenece a Dios. Entonces, hay una separación de poderes. Dos autoridades. Separado, distinto. Lo que pertenece a Dios, lo que pertenece a César. Y ese poder político va a vivir en inicio, va a tener un inicio como poder. Bajo el gobierno, un gobierno que respeta una separación de poderes, del poder religioso, del poder político o poder civil. Los dos cuernos representan los principios de esta nación, Estados Unidos de América. Que los dos cuernos representan, un cuerno representa republicanismo, los principios de republicanismo, el gobierno por el pueblo y para el pueblo. Y el segundo cuerno representa el protestantismo o la religión del Cordero, que da libertad, que garantiza la mantenimiento de esos dos poderes, garantiza a sus ciudadanos libertad. Libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de la prensa, libertad de conciencia. Pero este poder eventualmente va a comenzar a hablar como dragón. Significa que no va a mirar más, no va a venir el tiempo, el momento cuando no va a importar más sus cuernos. La autoridad que va a ser dictada no va a ser una autoridad que viene de cuernos. De corderos que salen fuego. Entonces va a comenzar a actuar como un poder opresivo, un poder, no un poder que va a valorar la libertad y los derechos inalienables, pero van a comenzar a dictar fuertemente contra la conciencia de sus ciudadanos. Dice el versículo 12, y ejercer toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella, cuya herida mortal fue sanada. Entonces, cuando la segunda bestia va a llamar a la gente para cuando sus heridas cuando su herida fue sanada, porque así la Biblia dice, cuya herida mortal fue sanada. Entonces debemos entender eso. Ve si puede verlo. Estados Unidos es la segunda bestia. La primera bestia es el papado. Entonces, el papado como poder global y política, religión política, fue herida, ya recibió una herida mortal. Y ahora no tiene ese poder como tenía durante el periodo de 1260 años. Pero tenía la profecía es que va a recibir de nuevo, va a restaurar su poder, va a ser restaurado cuando se herida. Dijo que la segunda bestia va a causar que los moradores de la tierra adoraron la primera bestia, cuya
herida mortal fue sanado. Entonces, ¿cuándo Estados Unidos va a mover a las naciones para adorar a una primera bestia? Después de la sanidad de la herida mortal del papado. Ok, vamos a seguir. También hace grandes señales. Estamos hablando sobre la segunda bestia. Estados Unidos. De tal manera que aún hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen de la bestia que tiene la herida de espada. Y vivió. Ok. ¿Qué significa eso? Que van a mandar a los moradores de la tierra. Oh, my brothers. ¿Qué significa que Estados Unidos va a mandar a los moradores de la tierra para hacer una imagen de la bestia? ¿Qué es una imagen? Es una copia. Es una copia. Es una copia de algo. Entonces, va a decir a los moradores de la tierra para hacer algo que refleja la bestia, que parece la bestia. En otras palabras, sabemos que la bestia mientras estaba gobernando tenía, implementaron reglas o normas que eran bien opresivos a la conciencia humana. Era un poder muy duro en respecto a la libertad. No respeta la libertad, mantener sus súbditos bajo una opresión de la conciencia. Entonces, significa que Estados Unidos va a llegar a un punto que va a comenzar a influenciar no solo en su propio país, pero a los moradores de la tierra, los otros gobiernos en el mundo, para implementar órdenes, leyes, normas que oprime la conciencia, que abrogó la libertad esencial, constitucional, los derechos inalienables del ser humano. ¿Entiende, hermanos? No sé si lo entienden, ¿no? Porque es solo así que vamos a ver el cumplimiento de la marca de la bestia. Porque decimos que la imagen de la bestia es cuando la división, la separación, los dos reinos, reino de Dios y reino de César, fue derrumbado y los dos unieron para instituir leyes que fuerzan la conciencia de las ciudadanas. Entonces, hermanos, ¿será que ese va a pasar cuando Estados Unidos comenzar a llamar a todo el mundo para observar el domingo en lugar de sábado? ¿Cómo va a ser eso? Por ley, por norma, por la capacidad para legislar. Pero ¿qué tipo de ley es eso? ¿Es una ley del hombre o es una ley de Dios? Hombre. Es ley de hombre. Ok, ahora, mira, nosotros estamos esperando que la imagen de la bestia va a ser formado por el domingo. Pero no. La imagen de la bestia va a ser formado antes que comenzar a dictar esta ley. Van a experimentar
implementar con otras diferentes leyes, leyes de hombres, y que las leyes de hombres son importantes por la seguridad y por bien, por la seguridad, el asunto central en la ley de Dios. Entonces, aquí quiero preguntar, ustedes ahora pueden ver que la imagen de la bestia está formando en Estados Unidos y que ellos mismos están mandando a los moradores de la tierra para formar imagen de la bestia, implementando normas y leyes que son opresivos a la conciencia y que dictar a los moradores o los ciudadanos para observar y obedecer incondicionalmente las leyes de hombres encima de las convicciones de su conciencia. O no, usted no verlo, o yo estoy equivocado. ¿Está pasando ahora eso? ¿Qué dice, hermanos? Quiero escuchar sus opiniones. Sí, eso está pasando. Claro que Está sí, hermano. pasando, mis hermanos. Está Están pasando ahora. el mundo entero. Hay leyes y normas internacionales que dicen que el ser humano tiene derecho a decidir lo que él poner en su cuerpo, a decidir si él va a recibir un tratamiento o no. Pero Estados Unidos ahora está dictando, poderes que vienen de Estados Unidos, está dictando a otros países, a su mismo pueblo y a otros países que debemos implementar normas que oprimen la conciencia de los ciudadanos y quitar de los ciudadanos ese derecho para decidir en aspectos que tienen que ver con la salud, para decidir si van a recibir o no, un tratamiento. Están diciendo que no. Ahora están diciendo que no, tenemos derecho para mandar que vacunar. Primero dicen no es mandato, no es mandatorio. Pero cada día estamos viendo que están implementando más y más presión. Y versículo 15 dice, y se permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Entonces, ¿qué es esto? Cuando comienza a poner normas o leyes, legislar leyes nuevas, que no respecta los dos cuernos que son separados, corderos, y comenzar a poner nuevas leyes que no son basadas en esa separación de iglesia y Estado. Y uniendo iglesia y Estado para promover estas normas, y cuando ellos comienzan a no solo legislar, pero implementar por fuerza esas leyes, ahí estas leyes van a tener vida. Ahí vemos que la imagen llegó a ser vivo. No solo comenzó a aparecer, no solo tenía una apariencia de la dictadura del siglo medio, pero comenzó a actuar como la misma dictadura del papado en el siglo medio. Cuando estas leyes llegaron a tener dientes, la imagen de la bestia llegó a ser recipiente de la vida, del aliento, de fuerza
por ley. Y dice, cuando tiene eso, se permite infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese a matar a todo el que no la adorase, no lo adorase. Y hacía que todo, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno puede comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el nombre de su nombre o el número de su nombre. Entonces, ahí vemos. Comenzó a tener dientes las leyes cuando comenzó a presionar a los que no quieren obedecer. ¿Cómo van a presionar? Van a presionar hasta la muerte. Pero por supuesto va a comenzar en un lugar. Va a comenzar con restricciones. ¿Cuáles son las restricciones que la Biblia dice que van a implementar para que todo el mundo hace caso a la imagen de la bestia? Observancia obligatoria del domingo. Eso no es lo que la Biblia dice. ¿Qué dice? Que van a implementar leyes que prevenir deben a vender o comprar. Correcto. ¿Quién? Los que no tengan la marca de la... Exactamente. Los que no tengan. Entonces, quiero preguntar, hermano Eber. ¿Ese va a afectar a los ricos o solo a los pobres? Ese afecta a todos. Sí, a todos. Mira Porque la lista. todos- Pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos. Ahora me pregunta, usted ahora está viendo que están viniendo normas, legislaciones que viene de otro país, que no viene de tu propio país, no viene de Bolivia, no viene de México, pero viene de otro lado, que está viniendo de Estados Unidos, estas normas, cómo debemos conducirnos durante de una pandemia. ¿Es verdad o estoy mintiendo, mis amigos? Es verdad. ¿De dónde es el OMS? Estados ¿Dónde está el Unidos. sede del OMS? Estados Unidos. ¿De dónde es el CDC? Estados Unidos. ¿De dónde es el FDA? Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que esa cosa está comenzando no bajo el nombre de religión, no como un ataque de religión directo. Pero aunque no viene en el nombre de religión o en el nombre contra la religión, viene contra la conciencia del individuo. Y viene con un pretexto para convencer a todo el mundo que debemos confiar en las leyes del ser humano. Que debemos seguir nuestros derechos individuales al bien común. Y si nosotros no queremos rendir nuestros derechos individuales en el nombre del bien común, que somos malos ciudadanos, porque nosotros vamos a poner en peligro, porque ustedes van a poner en peligro la vida de los demás. ¿Usted está entendiendo? Sí. Y estos mismos argumentos van a venir después cuando ese movimiento llegó a tener más momento. Y ellos no van a tener miedo a poner una cara
religioso a ese mismo movimiento. Ahora, el movimiento ya comenzó a mover, el movimiento ya está moviendo. Está moviendo, solo que tiene una cara diferente. No está mostrando su verdadera cara. ¿Qué está mostrando? Una cara que tiene que ver con medicina, con salud, con sanidad. Medio ambiente. Medio ambiente. Pero va a venir el momento cuando va a cambiar todo eso disfraz y vamos a ver qué fue sanada. ¿Qué fue la bestia? ¿Qué fue el papado y su promoción de su día falso de santidad? El domingo. Porque De hecho, ahora pastor, los certificados de vacunación están llamados, tienen nombre de pasaporte verde. ¿Por qué están llamando los certificados de vacunación pasaportes verdes? argumentando que es por el bien del planeta. Ah, exactamente. Están mostrándonos que tiene una conexión, esta pandemia, el COVID-19, ese mandato de vacuna, tiene una conexión íntima con lo que viene, con lo que ellos van a promocionar después, que es la salud del medio ambiente. Leyes verdes. Y De hecho, pastor, sí, mi hermano. sí, de hecho, pastor, recuerde que ahorita se está promocionando mucho, sobre todo en Irlanda, en Noruega, en Inglaterra, algo que ellos llaman el Domingo Justicia Climática. Y el foro que hubo en el 2015 en París, ahora lo van a tener en Glasgow, Suecia. Dice donde van los principales líderes. Y justo están hablando del domingo en defensa de nuestro planeta Tierra, con unos argumentos extraordinariamente benéficos, lo muestran ellos. Pero detrás está el domingo como la arma o como el as que ellos tienen para colocarlo finalmente a nivel global. Sí. Están empezando en países que anteriormente eran católicos, donde vino el protestantismo, pero que el protestantismo quedó embarazado de las ideologías del catolicismo y nunca se pudieron, ¿cómo se llama?, quitar de ellas. Y entonces ahora viene el domingo a tomarlo como día de la familia, día del medio ambiente, día de bendición para todos. O sea que rápidamente se está desarrollando esto. Bien, gracias por eso, porque casi yo olvidó ese. Gracias por ese, para acordarnos eso. Y hermanos, en el Laudato Si, la encíclica Laudato Si, sí, el domingo está ahí como el mayor solución por el peligro que está enfrentando el medio ambiente ahora. Mira, mis hermanos, mira y aprende. Ese mismo poder, ellos causan el problema y ellos crean una crisis y ellos mismos proveen la solución de la crisis. Ellos creó la crisis del coronavirus y desde el inicio de esa crisis comenzó a decir que no hay tratamientos, porque no hay tratamientos y no hay vacuna. Ahí comienza a lavar las mentes de la población para pensar que tratamiento es equivalente a vacuna. Entonces, no hay tratamientos contra el COVID y no hay vacuna. Y cada vez que escuchamos, comenzamos a pensar que entonces el único tratamiento es una vacuna, pero no hay vacuna, entonces por eso no hay tratamiento. Y lavar la mente de los más multitudes para creer que no hay tratamiento contra el COVID-19 excepto vacuna. ¿Por qué?
porque ellos quieren que todo el mundo recibe su solución y solo su solución. Todos los otros soluciones van a ser ilegal, no van a ser permitidos, no van a ser promovidos. Entonces, si usted quiere utilizar los otros remedios naturales, quieren utilizar hierbas, ajo, cualquier cosa, o ivermectina, o dióxido de cloro, o hidroxicloroquina. No, todo eso son prohibidos. El único solución por COVID-19 es la vacuna de COVID-19. Y todos los que son engañados, creer. No importa si son católicos o anglicanos o adventistas o bautistas. No importa si son musulmanes o judíos. No importa si son de Hare Krishna o cualquier otra religión en el mundo. Todo el mundo ahora está dividido en dos grupos. Pero están por el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Es la crisis del medio ambiental. Entonces, ellos también van a crear la crisis y van a demostrar que hay una crisis, como demostrar que hay una crisis con COVID-19. ¿Y cómo van a crear la crisis? Van a utilizar su tecnología de manipulación del clima. Por ejemplo, tecnologías de aceleradores de electrones, por ejemplo, HAARP, que puede generar cualquier tipo de clima, aún causa terremotos. Y cuando ellos comienzan a generar estas catástrofes en el mundo, van a comenzar a decir que estas crisis que estamos viendo son la respuesta de la naturaleza, porque lo que estamos haciendo, estamos dañando. Y excepto que nosotros arrepentimos de los daños que estamos causando a la naturaleza, la tierra van a seguir clamando, van a seguir hablando con terremotos, con diluvios, con sequía, con todas esas cosas. Y ahí el Papa mismo van a mostrar su cara y van a decir, la solución para todo eso es un mundo donde no botamos tanto emisiones de carbón, y si nosotros podemos parar a todo, un día por semana, a todo, ningún automóvil, ninguna fábrica se abrió. Todo está cerrado por un día por cada semana. Vamos a guardar 52 días. Y ustedes recuerdan año pasado cuando todo estaba cerrado y como vemos fotos mostrando, y cuando usted ve como el cielo era bonito, entonces van a mirar y van a decir, ¿recuerda cómo el mundo estaba bonito y recuperar? Entonces, si usted puede dar 52 días sin una emisión de carbón por manejar, por tener sus fábricas abiertas, va a ayudar en gran manera y estos cataclismos van a parar. Y piensa hermanos, que la gente, que el mundo va a creer. Por Sí, supuesto. El mundo no van a creer, no van a tener, no tienen idea de las tecnologías que hay. Que realmente el hombre tiene tecnología para manipular el clima, para enviar terremotos, para enviar diluvios y huracanes y cosas terribles. Pero mis hermanos, ¿sabe qué? La Biblia nos dijo que cuando ellos prometieron que si todo guardar, sus leyes, esos que están en armonía con sus normas y en desobediencia a la ley de Dios, Dios mismo va a comenzar a actuar. Y ahí los juicios verdaderos van a comenzar a caer, no lo que el hombre orquestra, no como el COVID que el hombre orquestra.
No los desastres que vienen como los diluvios que estamos viendo en Europa, en Estados Unidos, que es por la manipulación del clima por el hombre. No, ellos van a quedar sorprendidos cuando la mayoría cumple con sus normas que ellos impulsaron. Y ellos quieren ahora apagar a todos esos cataclismos para mostrar que sí era verdad. Van a ver que sigue o empeor, porque Dios mismo va a comenzar a poner sus juicios por su desobediencia y su irreverencia a su ley. Y ahí ellos van a ser enojados y van a decir, es por culpa de esos pequeños, porque si ellos si ellos habían cumplido con las normas que nosotros dice, como el resto del mundo, no va a seguir estos cataclismos. Y ahí, mis hermanos, Jesús dice que el ofenso, el tropiezo, muchos tropezarán y van a entregar unos a otros. Mis hermanos, la libertad de la conciencia tiene un juego muy importante en los eventos proféticos y el cumplimiento de los últimos eventos proféticos en la historia de este mundo. Y ahora, si no importa la libertad de su conciencia, la capacidad a vivir según sus convicciones, vivir en plena conformidad con su creencia, en plena conformidad a la palabra de Dios. Y si eso no importa para ti, lo que importa para ti es que usted puede comer, puede beber, puede vestir, puede dormir en su cama o en su casa tranquilo. Y esas cosas no son secundarias, las cosas de vida son comida y bebida y vestimiento. Mis hermanos, si esa es la forma que usted mira la vida, aunque usted está en la iglesia, aunque usted dice que creer de eso, creer en Jesucristo, creer en Dios, creer en todo lo que dice la Biblia. Si tu vida está mostrando, si la forma que usted vive su vida está mostrando que comida y bebida, vestimiento, ropa y casas y seguridad de estas cosas en este mundo son más importantes que la palabra de Dios, usted va a quedar como un creyente nomás que no tiene convicción, que puede negociar lo que cree. ¿Por qué? Porque eso no es práctico. Eso no es, yo no vivo por eso. Yo vivo por comer. Yo vivir porque yo está comiendo. Pero hay otro grupo que está con Jesús. Y saben que Jesús dijo, no solo por el pan el hombre vivirá, pero por toda palabra que viene de la boca de Dios. Y esas personas que valorar los dichos de Dios como deben ser valorados encima de todo, encima de la vida mismo, de nuestra propia vida mismo, porque Jesús dijo, el que salva su vida va a perderlo. Y el que pierde su vida para mi causa va a ganarlo o va a salvarlo. Estas personas, estos dos opiniones, dos puntos de vista, dos puntos de lealtad, van a llegar a un choque eventualmente. Y ahí Dios va a clarificar quién son su pueblo. Los que viven por toda palabra que viene de la boca de Dios, encima de los dictados de hombres, dictados de gobiernos, dictados de entidades y sistemas terrenales. Los que viven por las leyes celestiales,
que por los dictados del Rey Celestial son los que forman parte del reino de Dios en la tierra. Los que viven por los dichos de César, que usurpar el lugar de Dios cuando César comenzó a traspasar su límite y comenzar a actuar, a decir en el reino de Dios cómo el pueblo de Dios debe actuar, comenzar a venir en la iglesia y decir cómo la gente en la iglesia debe actuar y conducir su vida. Los que están en la iglesia, que cede a los dictados de César, están mostrando que ellos no son parte del reino de Dios, pero son parte más del reino de César, porque están doblando rodillas a César en la misma presencia de Dios. Y Dios no van a recibirlos. Ahora es un momento para nosotros considerar lo que está pronto para enfrentar nuestras conciencias y decidir y pedir a Dios ayuda, orar y clamar. Dios, ayúdame. No es tiempo para decir como Pedro, Señor, aunque todo sea ofendido, yo no voy. Yo estoy listo para ir a prisión, a la muerte para ti. No hacemos ese error. Ahora es el tiempo para estar humillados delante de Dios y decir, Señor, ten piedad de mí, ayúdame. Yo no quiero deshonrarte. Yo no quiero deshonrarte. Yo no quiero deshonrarte delante de hombres. Yo no quiero deshonrarte delante del universo. Yo no quiero deshonrarte delante del príncipe de tinieblas. Yo quiero honrarte. Dame la fuerza, dame el amor, dame la valentía, dame la fe, dámela sanamente, para que yo no caiga bajo el engaño de Satanás en este siglo y terminó adorando César, el dragón, bajo el trono de César, en vez que dándote lo que usted merece, mi lealtad para siempre. Que Dios nos ayuda, y que Él nos preservó nuestras conciencias libre, porque la libertad de conciencia y la libre albedrío solo existe para los que forman parte del reino de Dios. Amén. Podemos hacer una oración y luego probablemente podemos cantar. Padre Celestial, gracias por su palabra, gracias por acompañarnos. Oh Padre, yo pido que usted ayude a tu pueblo para recordar cada punto importante que tocamos esta noche. Que no seamos insensibles a la realidad que está pasando en este momento. Oh Padre, la profecía está cumpliendo. Podemos verlo en nuestra experiencia. Despertamos porque pronto la batalla va a ser más fuerte. El momento de los esfuerzos del enemigo va a incrementar. Y si no, ahora no estamos preparados para parar por nuestras convicciones en tu honra, Padre, no vamos a tener lo que es necesario para parar por ti. Ayúdanos, oh Padre, ayúdanos. Pero no queremos parar en nuestros esfuerzos. Queremos parar en tu poder. No por poder, no por fuerza, pero por tu Espíritu, Señor. Danos tu Espíritu Santo. Danos amor por ti, amor por Jesús, amor por la verdad, amor por tu palabra, amor por tu gobierno y amor por nuestro prójimo. Para eso no guardamos silencio cuando vemos que otros van a caer en engaño. Ayúdanos a abrir nuestras bocas para apuntarlos al lugar, al verdadero fuente, al verdadero punto de culto y obediencia.
En el nombre de Jesús oremos. Amén.